Lo que hoy en día es Argentina empezó a estar habitada por humanos alrededor del año 11.000 antes del presente, ya que de esa época datan los restos más antiguos encontrados en el Museo de Piedra, en Santa Cruz. Aparentemente, estos humanos se dedicaban principalmente a la caza. Las primeras muestras de arte primitivo son del año 7003 antes del presente y se encuentran en la Cueva de las Manos, un patrimonio cultural de la humanidad. Allí se pueden ver pinturas de manos estampadas en las paredes. Poco a poco, se fueron habitando diversas zonas de la Argentina actual y surgieron algunas permanentes. Según la zona, las tribus y pueblos tenían diferentes formas de sobrevivir. Por un lado, estaban los pueblos cazadores y recolectores, que habitaban las zonas de la Patagonia, la Pampa y el Chaco. Por otro lado, existían los pueblos que se dedicaron a la agricultura, que se fueron cerca de los Andes y la Mesopotamia, mi Argentina, que es la zona entre el río Paraná y el río Uruguay. En los Andes, el imperio inca llegó a conquistar zonas de la actual Argentina en el siglo XV. Los incas eran ya una civilización avanzada y crearon centros textiles, caminos y fortalezas. Durante todo este periodo, los pueblos argentinos comenzaron a desarrollar la alfarería, lo que permitió un mayor desarrollo de las civilizaciones, surgiendo las primeras ciudades, que alcanzarán una población de entre 2.000 y 3.000 habitantes en el siglo XV. Sin embargo, todo cambiará cuando llegan de Europa los españoles en el siglo XVI. Américo Vespucio pudo ser el primero en divisar las costas argentinas, sin embargo, la primera visita argentina sería atribuida a Juan Díaz de Solís en 1516, quien incluso llegó a navegar el río de la Plata y el río Uruguay, donde murió. Fernando de Magallanes, en 1520, sería el primero en rodear todo el país, descubriendo el estrecho de Magallanes, que conecta el Atlántico con el Pacífico. En 1526, el italiano Sebastián Gaboto, al servicio de la corona española, creó el primer asentamiento europeo en el actual territorio argentino. Sin embargo, quizás el hecho más importante fue el de Diego García de Mendoza, quien regresó a España tras ser derrotado por tribus autóctonas, con noticias sobre unas leyendas que hablaban de urgentes cantidades de plata en Argentina. Inmediatamente comenzó una carrera entre los imperios español y portugués por adueñarse del lugar. En 1573, Juan de Garay funda Santa Fe, en lo que ya de aquella se conocía como el Reino del Río de la Plata, y a sus primeros pobladores se les conocerá como argentinos. Santa Fe y las ciudades que se fundarán posteriormente se construirán siguiendo la teoría renacentista. Durante el siglo XVI también se fundan otras ciudades como Córdoba o Buenos Aires. Desde 1512, la monarquía española prohibió la esclavitud y legisló contra los malos tratos a los indígenas, otorgando a estos últimos la condición de ciudadanos. Por otra parte, a partir del siglo XVI comenzó la colonización de Argentina, especialmente llevada a cabo por los jesuitas. La colonización consistía en imponer la cultura española, la educación, el idioma y la religión cristiana a los indígenas. En 1613 se fundó la Universidad de Córdoba del Tucumán, que fue la primera universidad argentina. Y ya, en 1617, fue creada la Gobernación del Río de la Plata, dependiente del Virreinato del Perú. Los jesuitas también llevaron las misiones a los territorios guaraníes, que básicamente eran pueblos autogestionados por los guaraníes y supervisados por los jesuitas, quienes comerciaban con su excedente entre sí, creando un importante desarrollo económico en la zona. Por otro lado, muchos colonizadores hicieron una gran fortuna a base de hacerse con extensas tierras. En 1767 se llevó a cabo la expulsión de los jesuitas del Imperio Español, lo que resultó un duro golpe para la economía y la educación argentina. En 1776 se estableció el Virreinato del Río de la Plata, cuyo primer virrey fue don Pedro de Ceballos. Durante prácticamente toda la estancia española en Argentina, las tropas españolas tuvieron serios enfrentamientos con pueblos indígenas. Especialmente importantes fueron los enfrentamientos con el pueblo mapuche, el cual fue un auténtico dolor de cabeza para el Imperio Español, tanto que se tuvo que formar el Tercio de Arauco, el único tercio formado en Latinoamérica, para acabar con la resistencia mapuche. La llegada de los Borbones al trono de España a principios del siglo XVIII no trajo buenas noticias para los argentinos, ya que los territorios coloniales, que hasta entonces se habían gestionado de manera más o menos independiente, pasaron a tener una gestión más centralizada y a ser marginados de la política imperial. Esto causó un gran malestar entre los colonos criollos. Criollos eran descendientes de españoles nacidos en América. Con todo esto dicho, llegamos a 1806. Con el Imperio Español en una crisis económica, social y política, los ingleses atacan Buenos Aires primero y Montevideo un año después. Ante la incapacidad del ejército español, tuvieron que ser los propios criollos y los habitantes locales los que se organizaron para echar a los ingleses. Así que, en resumen, España trató a Argentina como una colonia y perjudicó sus intereses comerciales. España no fue capaz de defender los territorios argentinos, y por si fuera poco, Francia había invadido España. Con todo eso, la reacción argentina no se hizo esperar.
El 25 de mayo de 1810 hubo una revolución que triunfó y destituyó al virrey, y se creó la primera Junta Patria del gobierno. Esta primera junta profesionalizó las milicias revolucionarias y creó un ejército que se enfrentaría con éxito al ejército español y a los partidarios de la corona española. Finalmente, el Congreso, reunido en Tucumán, en 1816, proclamó la independencia de lo que entonces se llamó las Provincias Unidas del Río de la Plata. En 1819 se creó la primera Constitución argentina, pero esta era de carácter centralista, y las provincias no la aceptaron, por lo que se alzaron en armas, derrotando a los centralistas en la batalla de Cepeda. Tras la batalla, Buenos Aires se separó de las Provincias Unidas. Brasil aprovechó la ocasión para pescar en Río Revuelto e intentó anexionarse una parte de las Provincias Unidas en 1825, estallando una guerra que duró 3 años y en la que se acabó firmando la paz, otorgando la independencia a lo que hoy en día es Uruguay. Por su parte, el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel Rosas, federalista, logró hacerse con el poder tras derrotar al jefe de los unitarios. El gobierno de Rosas se prolongó 20 años en 2 fases. Paraguay y la provincia de Corrientes se alzaron contra Rosas en 1851 y lo derrotaron en Caseros, en 1852. En 1853, el Congreso redactó una constitución democrática y federal, vista y es aquí donde podemos empezar a hablar de Argentina, aunque durante años se llamó la Confederación Argentina. Sin embargo, el nuevo gobierno con Urquiza al frente pronto se vio amenazado por Buenos Aires, que declaró la guerra al resto de la nación. Sin embargo, Buenos Aires fue derrotado y finalmente se reintegró a la Confederación Argentina. Pero las cosas no quedarían así. En 1861, un nuevo conflicto enfrentó a Buenos Aires con la Confederación. El general Mitre, jefe del ejército de Buenos Aires, derrotó a la Confederación en la batalla de Pavón, lo que supuso la unificación del país bajo la hegemonía de Buenos Aires. El caso es que Mitre defendía la Constitución de 1853, y durante su gobierno y el de los siguientes presidentes Sarmiento y Avellaneda, el país se estabilizó internamente. A pesar de la guerra que la coalición de Brasil, Argentina y Uruguay ganaron a Paraguay, el resto del siglo XIX fue de relativa calma y desarrollo para Argentina. El poder fue ocupado por un partido conservador llamado el Partido Autonomista Nacional, que se mantuvo 42 años ininterrumpidamente en el poder. Es en esa época cuando el territorio de Argentina toma la forma actual, con lo que se llamó la conquista del desierto. A la cabeza del Partido Autonomista Nacional estaba Julio Argentino Roca, al que le llamaban el Zorro, por su capacidad para pactar con otros partidos sin perder nunca el poder. A cambio, el presidente Roca fue bastante autoritario. Por ello, en 1890 hubo un intento de revolución llamada la Revolución del Parque, que al igual que la Revolución de 1905, fue un rotundo fracaso. A principios del siglo XX, Argentina consiguió sentar su presencia en una parte de la Antártida. En plena Primera Guerra Mundial, el principal partido de la oposición, la Unión Cívica Radical, dirigida por Alem e Hipólito Yrigoyen, conspiró contra el régimen y exigió elecciones limpias, que se realizaron en 1916 y en las que triunfó el radicalismo. Durante la primera presidencia de Yrigoyen, se cometieron las mayores masacres obreras de la historia de Argentina y la única matanza de judíos cometida en el continente americano. En 1922, Yrigoyen fue sucedido por Alvear, también de la Unión Cívica Radical, pero con un gobierno mucho más moderado, algo que no gustó a muchos sectores de su partido. De forma que, en 1928, volvió Yrigoyen a la presidencia. Argentina se había vuelto un país rico y próspero, pero el crack de 29 pegó muy duro al país. Primero porque su industria estaba muy expuesta, y segundo porque se había creado un gran entramado de corrupción. El 6 de septiembre de 1930, el general José Félix Uriburu derrocó al gobierno constitucional, iniciando una serie de golpes de Estado en Argentina y gobiernos militares que se extenderían hasta 1983. Tras el golpe, surgió una etapa conocida como la década infame, en la que hubo hasta 4 presidentes y en la que la prioridad fue recuperar y hacer crecer la industria del país. El 4 de junio de 1943 se produjo un nuevo golpe militar llamado la Revolución del 43, que acabó sin dificultades con Juan Domingo Perón como presidente en 1946. Perón fue el creador del peronismo, una corriente política que tuvo un gran apoyo dentro de los sindicatos y las clases populares, ya que éste se enfocaba en la justicia social, en los derechos de los trabajadores, en un Estado fuerte con un gran gasto público y unos aranceles altos que protegían la industria nacional. Todo ello, aderezado con una buena dosis de nacionalismo. Sin embargo, el peronismo también supuso la creación de otro movimiento muy importante, el antiperonismo, que defendía que las políticas peronistas no traerían más que crisis y hambre. En 1955, la Revolución Libertadora, que no fue más que otro golpe de Estado militar, derrocó a Perón. Con la Revolución Libertadora volvió la inestabilidad política, nuevos gobiernos y golpes de Estado se sucedieron,
como el de Frondizi, quien autorizó la enseñanza privada religiosa, o el de Onganía. Pero este último fue derrocado por un movimiento conocido como la Revolución Argentina, que, como gobiernos como el de Onganía, el de Marcelo Levingston o el de Lanusse, fracasaban uno tras otro sin atajar la inestabilidad política y militar del país. Al final, no quedó más remedio que celebrar otras elecciones. Y, ¿a que no sabes quién ganó, quién llevaba 17 años en el exilio? Sí, el señor Perón, aunque realmente murió un año después. Pero fue su mujer quien lo sucedió. La primera presidenta de Argentina, conocida popularmente como Isabelita Perón. A Eva Perón la derrocó un nuevo golpe militar y desde el 76 hasta el 83, una junta militar se dedicó a gobernar el país. Tantos gobiernos y tanta inestabilidad habían provocado una gran crisis económica en el país. Para que la gente mirase a otro lado, se buscó un enemigo externo. Y es entonces cuando el gobierno argentino desempolvó una antigua reclamación argentina, las Islas Malvinas. Así que, Argentina invadió las Islas Malvinas, en poder del Reino Unido. El Reino Unido respondió y ganó la guerra. También, poco antes, Chile y Argentina estuvieron al borde de una guerra. La derrota en las Malvinas hizo que la junta militar convocara elecciones libres, volviendo a Argentina a una democracia real. Las elecciones las ganaron los radicales, que no lograron solventar la crisis económica argentina, sino más bien lo contrario. En 1988, el país se vio abocado a una situación de hiperinflación, en la que los precios aumentaron un 343%. Pero eso no era nada, ya que en 1989 la tasa de inflación subió al 3000%. En 1989, unas elecciones devolvieron a los peronistas al poder, resultando presidente Carlos Menem. Menem llevó a cabo importantes medidas económicas para sacar al país de la miseria. Una de las más acertadas fue en 1991 crear el Mercosur con Brasil, Uruguay y Paraguay, con el objetivo de formar un fuerte bloque económico sudamericano. También llevó a cabo una serie de privatizaciones, como la de YPF, Entel o los fondos de pensión, entre muchas otras. Todo parecía estar arreglándose hasta que, en 1998, se inició una recesión que duraría 4 años, destruyendo una cuarta parte de la riqueza nacional y sumergiendo al país en una de las mayores crisis de su historia moderna. Los radicales volvieron al poder en 1999 tras unas elecciones y se comieron lo peor de la crisis. Decretaron un corralito en el que la gente no podía sacar del cajero más de 250 pesos por semana, iniciando violentas protestas y saqueos en todo el país. La política no se estabilizó hasta la vuelta del peronismo de la mano de Néstor Kirchner, con un próspero gobierno de recuperación económica y poder adquisitivo, al que sucedió su mujer, Cristina Fernández de Kirchner, y con ellos volvieron las privatizaciones y el proteccionismo. A Cristina la sucederá Mauricio Macri, un liberal que tenía como lema pobreza cero y derrotar el narcotráfico. Sin poder lograr ni de cerca sus promesas, para colmo el bueno de Macri se come a un par de crisis gordas dejando la presidencia en manos de Alberto Fernández, otro peronista. Alberto Fernández se encuentra con una Argentina endeudada por préstamos que Macri volvió a pedir al fondo. Que dato de color, Luis Caputo era su ministro al igual que hoy es el ministro de Economía de Milei, pandemia, y demás temas que dejaron al descubierto su incompetencia ante los desafíos imprevistos del mundo. Por eso en el 2024 asume Javier Milei, un autodenominado liberal libertario, aliado con un grupo de presidentes que asumieron casi al mismo tiempo en todo el mundo, todos de derecha liberal, que se declaran los salvadores de las economías mundiales a manos de los globalistas que quieren más control. Argentina sigue teniendo una asignatura pendiente que no es otra que estabilizar su economía y ponerla al nivel de su rica y dilatada historia. Gracias por mirar el vídeo, me ayudarías mucho si te suscribes y le das me gusta, te deseo lo mejor para este año. Nos vemos pronto terrícola.